Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1 es parte de lo que se conoce como el cuarto canto de Jehová. Isaías 53, versículo 1 dice la Biblia: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por cada amigo o amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Padre, gracias por toda persona que sigue esta programación en cualquier lugar. Gracias por su presencia bendita. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie titulada El Canto del Cordero. Hemos dicho que esta serie tiene que ver especialmente con el libro de Isaías. Decíamos que en el libro de Isaías, en la segunda parte del libro, a los capítulos 40 hasta el capítulo 66, encontramos nada más y nada menos que 4 cantos que escribió Dios. Esos 4 cantos nos revelan, nos explican el contenido de lo que es el Evangelio de Dios, el Evangelio según Isaías. Es interesante en hacerle pregunta al versículo 1 del capítulo 53, donde aparece la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y estamos trabajando con esa pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decíamos que los que anunciaron son varias personas. Dios anunció Moisés, anunciaron los profetas, se anunció en el libro de los Salmos y finalmente el mismo Jesús anunció acerca del Evangelio. El Evangelio es la revelación de Jesucristo. El Evangelio tiene que ver con la ciencia de Dios. El Evangelio es el Evangelio de Dios. El Evangelio habla de la ciencia de Dios. El Evangelio habla de la sabiduría de Dios. En el Evangelio descubrimos a Jesucristo. El Evangelio nos presenta, nos aclara, nos demuestra lo que Dios ha hecho para que usted crea. Y para que, creyendo usted en lo que Dios proveyó, usted y yo alcancemos salvación y vida eterna. El Evangelio no es una doctrina, el Evangelio es una persona. Y la persona Evangelio es Jesucristo. La salvación no es una doctrina, la salvación es una persona y la persona se llama Jesucristo. Por eso, cuando entendemos, cuando comprendemos lo que es el misterio de Dios, descubrimos que es aquella sabiduría oculta que estuvo escondida desde los siglos eternos, pero que ahora se dio a conocer a través de Cristo Jesús. Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante, que a él le fue dado el conocer el misterio, y que ese misterio es el Evangelio, y que los gentiles como los judíos tienen derecho a la salvación a través de Cristo Jesús. En la última presentación estábamos hablando precisamente la respuesta a la pregunta: ¿qué fue lo que anunciaron? Y vimos que ellos anunciaron el Evangelio de Dios, anunciaron el Evangelio de Jesucristo, anunciaron la sabiduría de Dios, anunciaron la ciencia de Dios, anunciaron el misterio de Dios. Y terminamos hablando del Evangelio según Isaías. Hoy necesitamos seguir profundizando en las preguntas que hicimos a Isaías capítulo 53, versículo 1. Recuerde que quien está preguntando es Dios, y Dios pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí aparece el verbo creer. Es fundamental, es imprescindible entender
el valor y la profundidad de ese verbo. Cuando usted estudia el verbo creer en hebreo, descubre matices del mismo que son maravillosos los matices. Por ejemplo, la idea de creer en la mentalidad hebrea, en el concepto, el contexto de este verbo, es más que un concepto o la acumulación de información, una experiencia. Fundamentalmente se utiliza el verbo amán, que se puede traducir en una manera muy particular como certeza, certidumbre, creer, confiar en, seguridad, firmeza. Las personas que creen en Dios están firmes, están ciertas. Por eso leímos en el libro de Números capítulo 14, versículo 11, que Dios dice: ¿hasta cuándo no me han de creer con todas las señales y maravillas que he hecho? Dios hace las señales y las maravillas para producir la fe en sus hijos. Por eso, la fe bíblica es una fe evidente, es una fe que viene como resultado de la manifestación de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Usted no puede tener la fe bíblica si no se llena la cabeza con la Biblia. Si usted dice que tiene fe y su cabeza no está llena de la Biblia, usted no tiene la fe de la Biblia. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La paz que da Dios a través del conocimiento de su palabra no la puede producir nada ni nadie. Por eso, en el libro de Isaías capítulo 26 versículo 3 dice Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, en ti ha tenido fe. Usted no puede tener fe en una persona que no conoce. Usted no puede confiar en una persona que no conoce. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Génesis 15:6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice Abraham creyó en Jehová, pero sí dice Abraham creyó a Jehová. ¿Lo conocía o no lo conocía? A ver, ¿sí o no? ¿Vino Dios a visitar a Abraham a su casa? ¿Cómo comió Dios en la casa de Abraham? Génesis capítulo 18 en adelante, léalo. Y va a encontrar a Dios comiendo en la casa de Abraham. ¿Habló Dios con su amigo Abraham de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? Entonces Dios y Abraham eran amigos. Dios quiere ser amigo suyo, pero usted no puede conocer ese amigo si no lee la carta que le mandó. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la carta? La Biblia. Cuando usted lee la Biblia, cuando estudia la Biblia, cuando profundiza la Biblia, cuando se llena de la Biblia, cuando se envuelve en la Biblia, cuando se sumerge en la Biblia, usted descubre que Dios es clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es justo, pero misericordioso. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y esa es la belleza del conocimiento del Evangelio. Hoy necesitamos seguir con esa pregunta y respondiendo aquellas 6 preguntas que levantamos. Número 1, ¿quién es el que está hablando o quiénes son los que están hablando? Número 2, ¿qué fue lo que dijeron? Número 3, ¿cuándo lo dijeron? Número 4, ¿cómo lo dijeron? Número 5, ¿dónde lo dijeron? Y número 6, ¿para qué lo dijeron? La pregunta que debemos entender hoy es: ¿se cumplió lo que anunciaron? ¿Lo que anunció Dios se cumplió? ¿Lo que anunciaron los profetas se cumplió? ¿Lo que anunció Moisés se cumplió? ¿Lo que anunció en el libro de Salmos se cumplió? ¿Lo que anunció Jesucristo se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió? Porque si no se cumplió, entonces no tienen derecho a exigirme que yo crea. Pero si se cumplió, tienen todo el derecho de pedirme que lo crea. ¿Qué dijo Jesús? San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice Cristo, ellas dan testimonio de mí. Ellas presentan las pruebas acerca de mí. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento la palabra testimonio, en el Evangelio según San Juan se repite mucho la palabra testimonio. Por ejemplo, en el libro de San Juan capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Y el versículo 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La palabra testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las evidencias a favor de Jesús. Deme las evidencias a favor de Jesús, deme las pruebas que tienen que ver con Jesús y entonces le voy a creer. ¿Estamos listos para las pruebas? ¿Estamos listos o no estamos listos? A ver, ¿sí o no? Vayamos al tribunal. Lo que ese grupo de gente dijo, ¿se cumplió o no se cumplió? Necesitamos ver una cantidad de profecías, así que vamos a ver lo más rápido que podemos ir. ¿Estamos listos? Número 1, simiente de la mujer. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿le llaman a Cristo simiente de la mujer, sí o no? A ver, ¿sí o no? Génesis capítulo 3, versículo 15. Comencemos por ahí, pero vamos rapidito, esto se va a poner muy bueno. Déjeme hacer un pequeño anuncio antes que se caliente la cosa, porque cuando comience a correr se me va a olvidar todo esto. ¿Han visto este folletito alguna vez? ¿Lo han visto o no lo han visto? Qué bueno que no lo han visto. ¿Cuántos recibieron ayer un papelito, un tiquecito que Margarita le dio? ¿Pueden levantar la mano los que tienen el tiquecito? Muy bien. ¿Cuántos no tienen el tiquecito? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien también. Así que esta noche yo hago así, termino de predicar y salgo disparado y me voy. Pero ya los folletitos están en las manos del pastor y usted tiene que, al final cuando el sermón termine, ponerse de acuerdo y entonces, ¿ya lo tiene ahí? Entonces, pónganse de acuerdo, pastor y Margarita, para que los que tienen su tiquecito, eso es dando y dando. ¿Le parece bien? Después que atiendan a todo lo que tienen su tiquecito, el resto pueden hacer con el resto de los libros que queden lo que ustedes quieran y darle a todo lo que ustedes quieran. Y si quieren pelear, peleen con el pastor y con Margarita, pero a mí déjenme tranquilo, ¿eh? Así que si no consigue su folletito, ahí tiene la culpa. Le echa la culpa al pastor y a Margarita, pero ahí tienen, si se le acaba me avisan y entonces resolvemos para traer más. Bien, ¿estamos listos para entrarle a esto? Génesis 3.15. ¿Qué dice Génesis 3.15? Vamos rapidito. Dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. ¿Dónde dice? En el calcañar. ¿Quién es esta simiente de la mujer? Oiga, qué interesante, oiga, qué interesante. Usted sabe que hemos dicho que hay 4 cantos que Dios escribió en el libro de Isaías, que explican el Evangelio. En uno de los 4 cantos, mire lo que dice Dios. Isaías 49, versículo 1 y versículo 5. Vamos rapidito. En uno de estos cantos, el segundo de los cantos, mire cómo Dios habla acerca del siervo, acerca del Mesías, acerca del ungido, acerca de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 1? Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Yo pregunto, ¿nació Cristo del vientre de una mujer, sí o no? ¿Sí o no? Versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. ¿Está anunciando esta profecía que el Mesías saldría del vientre de una mujer? Sí. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Vamos rapidito. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice el verso 4? Gálatas 4:4. Recuerde que estamos utilizando el método como bíblico, gramático, descriptivo. Uy, los agarré. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia hablará solo y solo la Biblia. ¿Qué dice el versículo 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué dice ahora? Nacido de mujer. ¿Y qué más? Y nacido bajo la ley. ¿Nos está diciendo el Nuevo Testamento que Jesucristo es la simiente de la mujer? Sí. Ahora, mire qué cosa linda. San Lucas capítulo número 1. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 1, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Es interesante leer cómo el ángel Gabriel nos habla acerca de esta mujer. San Lucas capítulo 1,
Y antes de ir a Lucas 1, vamos a terminar con esto en Apocalipsis capítulo 12. ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 12? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 1? ¿Cómo dice? ¿Qué dice el versículo 1? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer, ¿cómo? Vestida del sol, ¿con qué cosa? Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de ¿cuánta estrella? De 12 estrellas. ¿Y cómo estaba esta mujer? Y estando encinta, ¿qué dice ahora? Clamaba con dolores de parto, en la angustia ¿de qué? Del alumbramiento. ¿Estaba embarazada? Sí. ¿Iba a dar a luz? Sí. Lo que iba a salir de ella era la simiente de esta mujer, ¿sí o no? Versículo 5, ¿cómo dice el 5? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue, ¿qué cosa? Arrebatado para Dios, ¿y para quién? Y para su pueblo. Pregunto, ¿la mujer, salió la simiente de la mujer, sí o no? ¿Esa simiente de la mujer es Jesucristo, sí o no? Ahora, mire qué cosa linda, siguiendo en esta línea de pensamiento. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice el profeta Isaías: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Esta mujer de donde salió la simiente de Dios, ¿era virgen o no era virgen? ¿Virgen o no virgen? ¿Cuándo ha visto una virgen parir? Se supone que si pare no es virgen. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces lo extraordinario de esto es que una virgen quedó embarazada sin conocer el hombre, sin haber estado con su esposo. ¿Cómo pasó esto? San Lucas capítulo 1, Gabriel le explica a María cómo es que va a pasar eso. Y María dice: yo no entiendo, pero que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo que yo voy a quedar embarazada si no conozco ningún hombre? Bueno, pues está bien, que Dios haga lo que Él quiera, yo estoy aquí, que Dios decida. ¿Había quedado una virgen embarazada? No, porque si quedó embarazada ya no es virgen. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Recuerde que estamos tratando con las evidencias de Dios, estamos hablando con el testimonio de Dios. Todo el afán de Dios es mostrarle a usted toda la evidencia para que usted crea. Dios necesita que usted crea para Él poder bendecirle a usted. Si usted no cree, Dios no le puede bendecir. Dios no puede bendecir su pecado ni su falta de fe. ¿Se entiende o no se entiende? Nacido de una virgen, San Lucas capítulo 1, vamos a ir específicamente a los versículos que nos interesan. Versículo 26. San Lucas capítulo 1, versículo 26, y vamos a ir luego al versículo número 27, luego al 31, al 30 y al 31. 26, ¿qué dice el 26? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret. ¿Con quién iba a hablar? Versículo 27. A una virgen, ¿a una qué? Virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿cómo? María. ¿Era virgen o no era virgen? ¿Estaba casada o no estaba casada? Sí. Lo agarré. Sí. ¿No es eso lo que dice el versículo? Ponga cuidado, sea avisado, abra los ojos. Versículo 27, ponga el 27 otra vez, comandante. Vamos a entender esto, por favor, fíjese bien. A una virgen, ¿qué cosa dice? Desposada con un varón que se llamaba José. ¿Cómo es esto? Lo que está diciendo Lucas es que en la época de José y María, la gente se casaba y no se unían hasta un año después. Estaban en el año del desposorio, pero José tenía que preparar una casa donde iba a llevar a su esposa María y atenderla con todas sus necesidades. Ojalá se hiciera hoy así también. ¿Sí o no? Una virgen, por eso cuando el ángel le habla, dice: pero ¿cómo que yo quedé embarazada si yo no conozco ningún hombre? Pero ella estaba casada. ¿Estaba casada o no estaba casada? Dice desposada. Versículo 30. Vamos al 30 ahora, rapidito. A mí me encanta esto de la Biblia. ¿Qué dice el versículo 30? Entonces el ángel le dijo, oiga el lío ahora: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31.
Y ahora, ¿qué dice el ángel? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Oiga, espera un momento. Imagínate una muchacha señorita, una muchacha virgen, que le digan, y ahora tú vas a quedar embarazada. ¿Embarazada yo? ¿Pero qué le pasa a este ángel? ¿Era virgen o no era virgen? ¿Era virgen o no era virgen? Ahí lo repite varias veces. ¿Había dicho Dios que la virgen concebiría en Isaías 7:14? Sí. ¿Le está anunciando el ángel a María lo que va a pasar? Sí. Y María no entiende. Oiga, qué cosa linda. ¿Cómo se pone esto de interesante ahora? San Lucas capítulo 1, versículo 34 y versículo 35. Vamos a resumir. ¿Qué dice el 34? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí no hay que explicar mucho, ¿verdad? ¿Qué significa no? ¿Conocía María a José, sí o no? Y no. ¿Entendieron? Sí y no. Sí, porque estaba casada con él, y no, porque no se había ido a la casa con él. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. ¿Quedó embarazada la muchacha, sí o no? ¿Nació Jesús por obra del Espíritu Santo, sí o no? Entonces se cumple la profecía del Antiguo Testamento y tenemos la primera. No hay tiempo porque deberíamos ver 69 profecías. Y deberíamos ver, y la vamos a ver si Dios quiere, 29 profecías que se cumplieron en un solo día, en 24 horas. El problema de nuestra falta de fe se debe a nuestra, ay, como digo esto sin que se ofendan, se debe a nuestra ignorancia de la palabra de Dios, a nuestro desconocimiento de las profecías bíblicas, a nuestra ignorancia de la voluntad divina, a nuestra ignorancia del conocimiento de la persona de Dios y al desconocimiento de lo que Dios ha hecho. Eso es lo que fundamenta nuestra falta de fe, la incredulidad. ¿Quién ha creído? ¿Por qué no creemos? Porque no conocemos. Por eso usted no debe juzgar ni criticar a nadie. Ocúpese, querido, querida, en pasar más tiempo con Dios y estudiar más la Biblia, porque en la medida que usted conoce a Dios, el poder del Espíritu le llena a usted y hace posible que la gente también crea. Usted no puede hacer creer a nadie si usted no cree. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nadie puede dar lo que no tiene. Juan dice en San Juan capítulo número 1, y yo no le conocía, mas el que me iba a bautizar me dijo, aquel sobre quien veda se descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice Juan, y yo le vi, y he dado a entender que este es el Hijo de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿había una buena comunión entre Dios y Juan? Sí. ¿Conocía Juan a Dios? Sí. ¿Se relacionaban Juan y Dios? Sí. Dijo, el que me envió a bautizar me dijo. Juan venía de una relación íntima y estrecha con Dios. Usted no puede tener esa relación íntima y estrecha si usted no lee la Biblia. Si usted no llena su cabeza con la Biblia. Es la palabra de Dios que le cambia todos esos paradigmas raros que tiene en la cabeza. Todos esos patrones de pensamiento extraños. Si la Biblia no entra, no hay cambio, compadre. No hay cambio. Número 1. La simiente de la mujer. Dios está dando las evidencias y las pruebas. Dios está dando todos los recursos necesarios para que en nuestro cerebro se produzca el creer, se produzca la fe, porque la fe la produce Dios. Puestos los ojos en Jesús, que dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Miremos a Jesús, estudiemos a Jesús, comprendamos a Jesús. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. ¿Quién fue que nacido de una virgen? Jesús. ¿Nació o no nació? ¿Nació o no nació? Número 3, Hijo de Dios. Salmos capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando usted estudia el Salmo número 2, descubre cosas maravillosas. Aparece Jehová y el ungido. En el Salmo 2, versículo 7, hay un decreto que dice que el ungido, el Mesías, vendría a la tierra con un título. El título es Hijo de Dios. Cristo vendría a la tierra con el título, ¿cuál? ¿Cuál es el título? Hijo de Dios.
Cuando Jesucristo es bautizado, Dios habla desde el cielo y anuncia quién es ese que está siendo bautizado. ¿Qué dice Mateo 3:17? San Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo dice Dios? ¿Qué dijo Dios desde la nube cuando estaban bautizando a Jesús? ¿Qué dijo Él? Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Cuando usted hace un estudio serio de esa frase de Dios, descubre que Dios hace una teología tan profunda, una teología tan acabada, una teología tan extensa, una teología tan especial, que en esa solita frase el Señor resume toda la ciencia de la salvación por la eternidad. Bendito sea Dios. Oiga, le voy a decir una cosa. Dios es tan profundo, Dios es tan extenso, Dios es tan maravilloso, pero es tan elegante. Dios es tan específico, tan especial. Dios es tan Dios que en una sola frase lo dice todo. Ahí lo dijo todo, toda la ciencia. En la eternidad la pasaremos estudiando esa sola frase. Y la repite en el capítulo 17, versículo 5. Mateo 17:5, ¿qué dice Dios? Están en el monte de la transfiguración, aparece Moisés, aparece Elías y Papá Dios también viene. Y dice, y hubo una nube que le hizo sombra, capítulo 17, versículo 5, San Mateo. ¿Qué dice el versículo? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Y qué dice? Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué está diciendo? Dios está diciendo, Salmo capítulo 2, versículo 7, e Isaías 42, versículo 1. Resume en dos partes, Cristo como el Mesías, mi Hijo amado, y también la segunda parte, el siervo sufriente, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios es hermoso, Dios es maravilloso y Dios es capaz de decirlo todo en una sola frase. Y esa es la frase. Y la repite dos veces. ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Podemos creerle a Dios? ¿Debemos creerle a Dios? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Levante la mano y diga, Señor, yo le he creído. Qué cosa linda, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 18, Cristo pregunta, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahí, mamacita linda. Y si usted quiere ponerse nervioso esta noche antes de acostarse, le recomiendo que lea San Mateo capítulo 24, versículo 43, hasta el último versículo del libro del capítulo 25 del libro de San Mateo. Mateo 24, 43 hasta Mateo 25, 41, que ve allí a Satanás quemándose con la gente mala. Y ahí te tiene el resumen de lo que le quiero presentar. 5 parábolas que presenta 2 grupos dentro de la iglesia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En el libro de San Mateo capítulo 16, versículo 16, ¿qué dicen de Jesús? Vamos rapidito, Mateo 16, 16. Oiga, pastor, me preguntaría usted, ¿por qué me está bombardeando tanto el cerebro con la Biblia? Mi amigo, ¿saben lo que es una cámara hiperbárica? ¿Saben lo que es una cámara hiperbárica? Que la cámara hiperbárica le inyecta, le dispara oxígeno por la piel. ¿Han visto una cámara hiperbárica? Cuando usted entra en una cámara hiperbárica, bajan la presión y entonces le disparan oxígeno y a través de la piel le inyectan oxígeno a los músculos, a la sangre, a todo el mundo. Le hacen un disparo de oxígeno a su cuerpo entero. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, una cámara hiperbárica, pero de Biblia. Le estamos bombardeando el cerebro para que el Espíritu de Dios se le meta allá adentro, compadre, y le ilumine la vida, porque solo la Biblia es solo la Biblia. Esto no es razonamiento humano, no es lo que el pastor piensa ni opina. No, no, no. Esto es lo que enseña Dios. Y yo le pregunto, ¿lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Sí o no? Sí. No, que el pastor Porte dijo, yo no he dicho nada y estoy leyendo la Biblia, compadre. Y presentando las evidencias de que Dios, aquí están las pruebas para que usted crea. Cuando Dios le pregunte, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Señor, yo leí el anuncio, lo analicé y yo lo creo. Entonces, ¿qué dice mi Señor? Papá Dios dice, pues entonces, aquí tiene mi bendición. Cosa linda. Señor, yo creo en usted. ¿Qué fue lo que yo enseñé? No sé. Por favor, quítese de ahí. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo que creo si usted no sabe ni lo que está creyendo? ¿Y qué relajo es? No, respetémonos, vamos a respetar al Señor. Mateo 16, 16, ¿qué dice el versículo 16? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué cosa? ¿Tú eres quién? El Cristo. ¿Qué cosa dice ahora?
el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Hay un par de citas aquí que no quiero perder. Hechos capítulo 13, versículo 32 y versículo 33. Una vez estaba predicando en Washington, en un campamento de pastores, y entre el grupo había un predicador de nuestra iglesia muy famoso que predica en inglés. Y entonces me dio una risa porque yo no sé para qué me invitaron, pero bueno, me invitaron y yo no dije que no, fui. Y cuando terminé de predicar, este Pico de Oro, un tipo muy famoso, vino y se acercó y me dio un abrazo y vi que tenía lágrimas en los ojos. Y me miró así, me dijo mirándome así, fijo en los ojos: ¡wow! ¿Cuánto he gozado con su presentación? Le digo así, dice: sí, hacía muchos años que no veía el método antiguo de predicación. Digo: madre mía, ya sé cuál es mi método, el método antiguo de predicación. Cosa linda, mamá. Porque aquí no hay opinión humana. Esto es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Es linda la palabra de Dios? Amén. Me gusta mucho porque Cristo usó el método antiguo también, método antiguo de predicación. Hechos 13:32, ¿qué dice? Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. 33. La cual Dios ha cumplido ¿a quiénes? A los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, que dice ahora: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Es Cristo el Hijo de Dios, sí o no? ¿Es Cristo el Mesías prometido, sí o no? Sí. Y esta parte tan interesante, tan sabrosa, tan hermosa. Oiga, déjeme hacerle una pregunta. ¿Conocen los demonios a Jesús? Pues terminemos ahí. San Marcos capítulo 3, versículo 11. Vamos rapidito. Marcos capítulo 3, versículo 11. Hasta el diablo dice quién es Jesús. Marcos 3, 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, ¿qué cosa? Tú eres el Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 7, San Marcos. Y aquí terminamos con esta sección. Adelante. Marcos 5, 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Marcos 5, versículo 7. ¿Cómo dice el verso número 7? San Marcos capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pregunta final. ¿Es Cristo el Hijo de Dios? Sí. ¿Nació Cristo de una virgen? Sí. ¿Es Cristo la simiente de la mujer? Sí. Lo que Dios está diciendo es, mira, mi hijo, aquí están las pruebas. Te estoy dando toda la evidencia para que tu cerebro pueda creer. ¿Podemos creerle a Dios? Amén. ¿Sí o no? Amén. Esto no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Dios mismo le está hablando a usted para que usted crea. Y si usted cree, entonces Cristo dijo, al que cree, nada le es posible. Dice, al que cree, todo le es posible. Qué bueno que reaccionaron, Oiga, mamacita linda, están despiertos. Al que cree, ¿qué cosa? Todas las cosas le son posibles. San Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Muy bien. Simiente de Abraham. Número 4. ¿La simiente de quién? De Abraham. Génesis 22:18. Vamos rapidito. Génesis capítulo 22, versículo 18. Cuando llegué a la iglesia, era un adolescente. Tengo la mala costumbre que no me gusta aceptar la cosa porque sí. Me gusta entender qué es lo que estoy aceptando. Y eso me llevó a estudiar mucho antes de bautizarme y a entender ciertas cosas. Y gracias a Dios le entregué mi corazón al Señor. ¿Qué dice el versículo 18? En tu simiente, dice Dios hablando con Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste, ¿qué cosa dice Dios? A mi voz. Necesitamos encontrar en el Nuevo Testamento un versículo que nos diga que Cristo es la simiente de Abraham, ¿sí o no? ¿Sí o no? Gálatas capítulo número 3. Vamos rapidito. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Recuerde que estamos trabajando con el método bíblico gramático descriptivo y lo que estamos es bombardeando su cerebro para que usted le crea a Dios.
Dios le está dando una prueba y otra prueba y otra prueba y otra prueba, sin argumento, sin análisis, solo la evidencia cruda puesta en la mesa. Es la palabra de Dios, no es el razonamiento del predicador, es la palabra de Dios, no es la conclusión de un exégeta bíblico, es la palabra de Dios, no es lo que pueda pensar el que está presentando la palabra, no, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:16? ¿Cómo dice? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿De quién vino Abraham? Yo los agarré. ¿De quién vino Cristo? De Abraham. En San Mateo capítulo 1, versículo 1, que habla de la genealogía de Jesús, dice Abraham y dice David. ¿Era Cristo descendiente de Abraham? Sí. Entonces era un verdadero judío. ¿Es así o no es así? ¿Es Cristo la simiente de Abraham? Sí. Pastor, me preguntaría usted, ¿y en qué me beneficia esto? Amigo, le beneficia en todo. Porque la pregunta de Dios es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Todo lo que estamos mostrando y demostrando. Dios anunció, Moisés anunció, los profetas anunciaron, el libro de los Salmos anunció y Jesucristo anunció. Si usted estudia lo que anunciaron y usted lo acepta y lo cree y lo deposita en su cerebro, entonces usted recibe la bendición de Dios. Usted recibe salvación y vida eterna. Usted es cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Si usted no recibe la información, ¿cómo va a creer si no recibe la información? Número 5, hijo de Isaac. Génesis capítulo 21, versículo 12. San Lucas capítulo 3, versículo 23 y 24. Número 6, hijo de Jacob. Números capítulo 24, versículo 17. San Lucas capítulo 3, versículo 23 y 34. Número 7, hijo de Judá. Génesis capítulo 49, versículo 10. Lucas capítulo 3, versículo 23 y 33. Ahora, oiga qué cosa linda viene ahora. Número 8, línea familiar de Isaí. ¿Vino Cristo de la línea de Isaí, sí o no? Isaías capítulo 11, versículo 1. Vamos a Isaías 11, 1. Pastor, ¿por qué todo esto? Mire, amigo mío, amiga mía, hermano, hermana. Cuando en su cerebro se organizan las cosas como Dios la determina, cuando en su cerebro usted coloca las cosas en el orden que lo estableció Dios, desde abajo y hasta arriba, entonces comienza a través de la sinapsis a crearse en su cerebro nuevas conexiones nerviosas. Cuando esas conexiones nerviosas se hacen basada en la palabra de Dios, se hace una red tan poderosa que no hay diablo que pueda romperla, y entonces su fe se hace firme, se hace robusta y nada ni nadie le separa de Cristo Jesús. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Lea Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19 y descubrirá 3 cosas. Número 1, dice el apóstol Pablo, que está orando para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando tu cerebro se sumerge en la Biblia, cuando tu cerebro se envuelve en la palabra de Dios, cuando su cerebro se satura de la Biblia, se crea una armadura tan poderosa, tus neuronas se llenan tanto de esa energía creadora que llamamos el mundo a la existencia, tu mente y tu cuerpo y tu ser se llenan tanto de la presencia de Dios, la palabra de Dios se imparte tan profundamente en tu mente que te transforma a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es tan poderosa la Biblia que empieza a darte vida y salud física, mental, social, emocional y espiritual. Te transforma tanto que luego tú mismo te preguntas, ¿y qué fue lo que me pasó? ¿Ocurre o no ocurre? ¿Ocurre o no ocurre? ¿Ocurre o no ocurre? He hablado con personas que vienen a contarme su testimonio y a decirme, tengo 2 años oyendo los sermones que predica.
y empiezan a llorar. Bueno, les cuento una experiencia que ocurrió ahí en una iglesia que hay en Houston que se llama Maranata. Oiga, qué cosas lindas, oiga, qué cosas lindas. Casi 19, 20 años casado este señor y esta señora, y vienen con el hijo a la iglesia. Y cuando yo vengo cruzando por un pasillo y ellos vienen, y cuando él me ve, le dice a la esposa, este es el pastor. Y yo me paro en el pasillo, y él viene y se me acerca, pero ustedes saben que hay gente que tienen como un feeling así como de tigraje, ¿me entiende? Como que se ve que son unos tigrazos, así que se ve que, ¿me entiende? Y viene con ese feeling así. Y la señora viene atrás como más tranquila, y el hijito viene detrás, un adolescente. Y viene y me dice, usted es el pastor Porter, ¿verdad? Digo, para servirle. Mire, empieza como a atragantarse. Yo le voy a decir una cosa a usted. Yo le voy a decir una cosa a usted. Cosa linda, así tan linda. Y el tipo se trancó. Y viene la esposa y me dice, y lo mira, y empieza el tipo a llorar. Y viene y me abraza, y empieza a llorar. Y la señora me dice, llorando, él lo que le quiere decir es que vino para darle la gracia de cómo esos sermones le han transformado la vida y lo han cambiado, porque este es el esposo mío, pero este era un perro, pero usted sepa, este era un animal. Y el chiquito que viene ahí dice que sí, cosa linda, mamá. Y entonces dice, este no se llevaba con nadie en la casa, y él ahí llorando. Y hasta con el hijo, ya estaban a punto de romper la cosa, y el hijo que sí. Y la señora sigue hablando como flojando al hombre, pero todo lo que decía eran barbaridades que yo no me decía. Ahí cuando este hombre se le pasa el asunto. Y cuando se le zafó un poco, ya que, dice, yo quería conocerlo. Mire, usted no sabe quién era yo. Ella dice que yo era un perro, pero ella lo que está diciéndolo suave. Mire, yo era un animal, pero mire, yo le voy a decir una cosa linda, mamacita linda. Y ese hombre empezó a decir y a llorar. Y otra vez me abraza. Entonces empecé el chiquitín, el hijo, el adolescente. Ya era insoportable. Cosa linda, mamá. Ya yo estaba haciendo planes de irme de la casa. No me fui por amor a mi mamá. Yo le decía, mamá, pero vámonos. Deja ese punto suspensivo, vámonos. Y un día, no sé cómo, a alguien se le ocurrió regalar un CD. Y después se fue a YouTube y se fue al internet y empezó a ver sermones. Cosa linda, mamá. Y el tipo ha cambiado. Cosa chula, mamacita linda. Ahora hablamos, ahora es mi mejor amigo. Y yo quiero decirle a usted que en mi casa todo ha cambiado. Veo a mi mamá más feliz ahora. Él se preocupa por nosotros. Hay del que se meta con nosotros. Ya no se va a andar por allá, sino que comparten la casa. Y ahora mi mamá le dice, fulano, ¿y eres tú? dice, no, ya no soy yo. Algo que me cambió. Cosa chula, vamos a decir. ¿Cambia Dios o no cambia? ¿Cambia o no cambia? A mí me gusta cuando la gente lee la Biblia o oye los sermones, que le pida al Espíritu que venga. El Espíritu viene con porque el Espíritu tiene su herramienta también, viene con su caja de herramientas. Le cuento esta. Hay una iglesia en Houston también, que llegó un muchacho de que medio escéptico. Cosa chula. Como así, como esta gente sospechosa, que todo era sospechoso. Y un día me dice, yo oigo que usted habla mucho del Espíritu Santo. Ajá. Y todo con la Biblia. Ajá. ¿Y qué? Sí. Y me dice, mire, yo quiero creer, pero a mí hay que arrastrarme. Digo, ¿tú quieres que te arrastren? Sí. ¿Y que te trujen? Sí. ¿Que te traigan al suelo? Sí. ¿Está bien? ¿Tú quieres creer? Sí, yo quiero creer. Después lo casé al bendito ese con una muchacha de la iglesia. Yo quiero creer. ¿Está bien? Vamos a orar, oramos. Digo, mira, todos los días por la mañana, bien temprano, toma tiempo para leer tu Biblia, para orar, hablar con Dios. Y en el día, aunque sea ya por teléfono, cuéntale a alguien lo que tú aprendiste y háblale del Evangelio, háblale de Jesucristo. Y pídele a Dios todos los días por la mañana que te truje, que te tumbe, porque eso es lo que tú quieres. Sí, está bien. Cosa linda, mamá, cosa linda, compadre. Yo no sé cuántas semanas después viene con los ojos rojos y asustado y me dice, cosa linda, me dice, ay, yo le tengo que contar. Digo, así ya te trujaron. Digo, ¿y cómo fue? Dice el tipo que lo tumbaron al suelo y empezó a llorar. Y él se sentía la persona más mala y pecadora de la tierra.
Y empezó a pedir perdón por todas las diabluras que había hecho. Y se le vinieron a la memoria todas las tonterías que había cometido. Y eso fue una cosa, y se arrastraba por el suelo. Era una cosa, dice, usted no se imagina. Y después se me fue eso y me entró una paz y una alegría. Empecé a reírme como un loco. Y una alegría y una felicidad. Y dice, mi madre, yo no pensé que tú eras así, que tú eras de verdad. ¿Lo arrastró o no lo arrastró el Señor? Amén. ¿Lo arrastró o no lo arrastró? Rosalita, mamá, a usted le gustan las historias, ¿eh? Vamos a seguir con la Biblia, vamos a terminar con la Biblia. Tengo una historia en la cabeza que esa es, ay Señor, ay Señor, ay Señor, ay Señor. ¿Hay algún mexicano aquí en la iglesia? ¿Puede levantar la mano los que son mexicanos? Ahora tengo que tener cuidado de lo que voy a decir, ¿eh? Esto le pasó a un mexicano. Estamos en una ciudad que se llama Austin, en Texas, dando una campaña. Cosa linda. Y este muchacho se bautizó. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Hay historia triste en la vida. Bueno, y este muchacho vino a la iglesia. Y el hermano le decía, no, que mira, que el pastor, que tú tienes que ir a los sermones, que mira, que la Biblia, que es que yo no voy para allá. Y bueno, que mire, no voy para allá. Y una noche ya se fastidió y dijo, pues yo voy. Bueno, y vino. Terminamos la presentación esa noche y cuando yo estaba más joven me quedaba y después del sermón atendía gente casi hasta las 12 de la noche, compadre. Ahora salgo corriendo y me espanto y me voy. Ya el caballo no está para esa carrera, ¿no? Ya la cosa es diferente. Y viene la gente. Había 18 personas cuando terminamos el sermón, que había que atender 18 personas. Pregúnteme quién era el número 18. El muchachón este. Bueno, pasó el 17, que venga el otro, ya era el último, y entra este muchacho. Así como los vaqueros del oeste. Una actitud como de, digo yo, y así llegamos, compadre. Y se sienta. Digo, vamos a orar, oramos. Digo, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Él dice, a mí. Casualidad. A mí usted no me tiene que ayudar. Digo, no, y me río yo porque es un muchacho joven. Y le digo, muy bien, si yo no le tengo que ayudar, mejor me voy más pronto. Y él me mira y se ríe, como quien dice, este sí es franco. Y entonces me dice, yo vine porque mi hermano me decía, ¿a que no te atreves? ¿A que no te atreves? ¿A que no hace una cita con el pastor? Y le dije, yo, pues tú sabes quién soy yo. Claro que hago mi cita con el pastor. Dice él, y aquí estoy. ¿Cómo que digo? Le digo yo, bueno, pues tú eres un valiente. Vamos a orar otra vez, terminemos esto y vámonos, porque si usted no necesita nada, oremos y vámonos de aquí, así me acuesto más temprano. Digo, ven, mijo, vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Y él, bueno, claro, usted es un macho, se arrodilla y empezamos a orar. Señor, aquí está este muchacho, de alguna forma usted lo trajo, de alguna manera lo trajo, Señor. Ahora venga, por favor, y pártale el corazón al muchacho este. Rómpalo en pedazos al muchacho este, porque este muchacho tiene que ser respetuoso y sabe que es con usted que está bregando, porque aquí vinimos para que la gente se salve. ¿Qué relajo es este, Señor? Rómpalo, pártalo en pedazos. Mire a ver lo que va a hacer este muchacho. Compadre, al rato se dan los gritos. Digo, que no, compadre. Que no. Oiga, ya empezó la conversación. Cuando el tipo se paró y se sentó, empezó a llorar como un bebé y empezó a contarme su historia. Una historia espantosa. No se la voy a hacer, no se la voy a hacer. Se la voy a hacer mañana porque el tiempo se me acabó. Una historia terrible. En esa semana bautizamos 29 personas en ese lugar. Fue una experiencia tan linda, tan linda, tan linda. Cuando él era un jovencito de 10 a 12 años, trabajaba en una pollera. Y un día fue con un triciclo a llevar unos pollos. Y cuando venía de regreso, unos maleantes lo pararon. Él se imaginaba que lo iban a atracar. El dinero se lo puso en la media, en la planta de los pies. Se lo puso en la media y ahí lo escondió para que no lo encontraran. Los delincuentes, 3 tipos, lo agarraron, un niño de 12 años, y lo engañaron con una pistola. Dame el dinero. A mí no me dieron dinero. Dame el dinero.
mira que no te queremos hacer daño. No me dieron ningún dinero. Saca el dinero, muchacho. Bueno, él cuenta que había uno al frente con la pistola y habían los otros dos al lado. No te queremos hacer daño, tú nos des el dinero y nos vamos a sacar. Pues él decía, pero ¿cómo le doy yo el dinero? Y ahí empezó el relajo de que dame el dinero. Y a él le vino a la mente todas esas películas que él había visto de karate. Y él pensó que era fácil zafarse de 3 hombres grandes y él un niño. Y al dichoso se le ocurre hacer como en la película. Se agarra del triciclo, ¡pah! Le da una patada al que está al frente con la pistola en la mano y el tipo se tambalea para allá. Y cuando va a arrancar con el triciclo, ¿qué un triciclo tiene que...? Lo agarran los otros y le dieron golpes que le rompieron hueso y le hicieron de todo. Lo tiraron ahí, le rebuscaron. Yo creo que hasta el dinero se lo llevaron. Oiga, con los huesos rotos en el hospital, ese tipo desarrolló un odio y un rencor tan espantoso que nada más decía, yo me voy a sanar. Jovencito, empezó las terapias, empezó a recuperarse, empezó a correr, a hacer ejercicio, hacer ejercicio, y empezó a practicar karate, jiu-jitsu, taekwondo, toda la mojiganga de artes marciales, y se hizo poderoso, y empezó a vender sus servicios. Fulano, sí, mira, quiero que aquel me le dé una paliza, te cuesta tanto, toma, iba, y desbarataba el tipo. Venía y cobraba, y así estaba dando paliza por todas partes, compadre. La mano se le fue tan lejos que se metió en cosas muy oscuras, hasta que se le ocurrió un día salir corriendo y se fue para Estados Unidos. En Estados Unidos comenzó a bregar con cosas del diablo, y el diablo es el demonio, el diablo no anda jugando. Y cuando el hermano le invitó a que viniera a la iglesia, los demonios vinieron a molestarlo para que no viniera. Y él se atrevió a venir. Y entonces allí entre lágrimas y sollozos me preguntaba que qué podía hacer para escaparse del enemigo. Y otras cosas, parte de su historia que me contó, como ayudó a su mamá. Y entonces le dije, nada más hay un solo refugio, amigo mío. Entregarse a Cristo Jesús. El único que vence al demonio se llama Jesucristo. Si tú te refugias en Jesucristo, no hay demonio que pueda. Qué cosa linda. Ay, Señor. Cuando terminó la campaña, pregúntenme quién era el número 29. Este muchacho. Me gustó porque él estaba porque era un tipo de una voluntad muy fuerte. Él decía, si usted no me bautiza, no me bautizo. Y yo le decía, mire, yo no soy Jesucristo, ni soy nadie, yo solo soy un predicador. A usted lo va a bautizar el pastor de la iglesia. Y resulta que no había pastor en ese momento. Oiga, qué cosa linda, compadre. Pues sí, porque se bautizó un grupo el miércoles y lo bauticé yo. Pero se le ocurrió al nuevo pastor llegar el viernes por la noche. Y dice el pastor que llegó, cuando ve tanta gente para bautizar, me dice, oiga, ¿usted me da a bautizarlo yo? Claro, esta es su iglesia, bautícelo usted. Y el muchachito decía, porque tenía un genio, un temperamento así. Me dice, a mí me bautiza usted. Digo, pues si usted se va a bautizar en el nombre de Andrés, pues usted se fastidió porque yo no lo voy a bautizar. No, porque usted se equivocó. Usted se va a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese es el pastor. Mira a ver lo que usted va a hacer. No, porque ya yo le dije a usted. No, porque ya yo le hablé. No, porque... Entonces tranquilo, ¿eh? Dos bancos llenos de gente vestido de blanco. Cosas lindas. Cuando yo vi a ese muchacho bajar a ese bautisterio, yo empecé a llorar como un bebé. Y cuando me mira así, que me ve llorando, él se le pega a llorar también. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es real Dios o no es real? ¿Cómo voy a estar predicando que lo que se me parece? No. Yo he visto demasiados milagros y milagros por el simple hecho de poner la Biblia en la mente de la gente. Y yo termino con esta pregunta para usted. ¿Acepta usted a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Póngase en pie conmigo. Y le pregunto también, ¿decide usted creerle a Dios por las evidencias que nos ha dado para que a través de Cristo alcancemos salvación y vida eterna? ¿Sí o no? Y termino con esta pregunta. ¿Quiere usted prepararse para que en algún momento futuro su nombre sea registrado en el libro de la vida en el cielo
a través del santo bautismo? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le ruego en el nombre de Jesucristo, si usted sabe que en esta semana necesita ser bautizado, acérquese al pastor Cecilio, acérquese a Margarita, a alguno de los ancianos, y si no, venga y hable conmigo. Y prepare su vida y bautícese esta semana, si tiene que hacerlo ya. Si usted sabe que necesita un poco más de tiempo, acérquese a ellos y a ellas y pídale que usted quiere ser instruido o instruida en el camino del Señor y prepararse para el santo bautismo. No deje de hacerlo, por favor. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Le damos gracias por todo el sacrificio que usted ha hecho para darnos salvación y vida eterna. Le damos gracias, Señor, por el amor inmenso que ha tenido en nuestro favor. Gracias porque la salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Señor, inspírenos a estudiar la Biblia. Motívenos para orar más. Anímenos y llénenos de su espíritu para buscar las almas que se pierden. Y a todos los amigos y amigas que están presentes en este lugar, únjales con el Espíritu Santo para que les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y a través de Cristo Jesús alcancen salvación y vida eterna. Oramos también, Señor, por todos los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra, que de ellos y ellas, todos y todas, hoy tomen la decisión de prepararse para el santo bautismo y así conseguir que sus nombres se registren en el libro de la vida, para que sus cuerpos sean llenos y llenos del Espíritu Santo, para que sean conocidos como hijos e hijas de Dios y herederos y herederas del reino de los cielos. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor.